Nacional del PRO, secretaria parlamentaria. Bueno, ¿qué está pasando, Silvana? ¿Milei de alguna manera está asumiendo cierta conducción política? Vimos esta foto de hoy, una foto también hace unos días, creo que vos también estuviste participando, con el bloque del PRO, con los bloques aliados. ¿Qué puede pasar mañana en el Congreso? Yo creo que el presidente asumió un control absoluto, no solamente de la negociación política, sino también de todo lo que tiene que ver con su plan económico. Y lo que está haciendo con estas reuniones es, además de conversar, que es muy sano que se converse con las distintas bancadas del Congreso, está poniendo el énfasis en que si esta ley sale, o esta insistencia del veto sale como está planteada, se rompe el plan de estabilización de la macroeconomía y el combate contra la inflación. Por eso toma el protagonismo el presidente. Cuando fuimos a la Casa Rosada hace unos días, nos recibió él y nos habló durante más de media hora de por qué se tenía que tomar esta decisión de vetar la ley que irresponsablemente promocionó el radicalismo junto con Unión por la Patria. Porque, a ver, ahí creo que hay un punto importante para este cambio de opinión de varios diputados radicales, y no me corresponde a mí hacer el análisis dentro de ese bloque, pero en el momento en que se discutió la ley, que hoy veta Milei, era muy poquito después del DNU, que cambia la fórmula de movilidad de Milei en febrero. El DNU 274 establece una nueva fórmula de movilidad, pone a los haberes previsionales a competir con la inflación, porque señalemos que eso es positivo, y además establece el bono. En ese momento se establece en la Comisión de Previsión Social, que soy miembro también de esa comisión y conozco bien cómo fue la génesis, 3 proyectos distintos, 4 con el de la izquierda. Eso se pide un costeo a la oficina de presupuesto del Congreso y te daba impacto en el Producto Bruto Interno desde 0,4 hasta 8 puntos. El radicalismo insiste en ese dictamen, sabiendo que después no tenía los números para imponerlo en el recinto, llama a una sesión especial y se alía con Unión por la Patria, y de su proyecto original, con la incorporación del tema de las cajas provinciales y del tema de la canasta de pobreza y demás, lleva a un impacto enorme del Producto Bruto que no era su intención original. Entonces, muchos de los diputados que votaron en ese momento del radicalismo no solo no estaban de acuerdo con la discusión dentro del bloque, sino mucho menos con lo que trajo aparejado que Unión por la Patria les hiciera esos cambios en ese dictamen. Te hago un punto respecto al tema jubilados. ¿Vos crees que la movilidad previsional tiene que estar por ley o por decreto? La movilidad tiene que estar por ley, por supuesto, y lo hemos discutido desde el fallo Badaro. Hoy está por decreto de Milei. Bueno, pero yo digo, ojo que lo mismo hizo Alberto Fernández y lo mismo hizo en su momento el presidente Macri, digamos, ¿no? El presidente Macri, como pensaba que la inflación iba a bajar, cambió la forma de movilidad. Cuando llegó Alberto Fernández, suspendió la movilidad de Macri, porque justamente había que pagarle toda la inflación del último año de Macri a los jubilados, había que compensarlo. Los jubilados en ese momento habían perdido mucho y iba a empezar a recuperar en el primer año de Alberto Fernández. Suspendió por decreto la movilidad, la suspendió directamente y puso después por ley una nueva movilidad. Y llegó Milei y efectivamente el decreto de Milei permitió que la jubilación dejase de licuarse. Exacto. Más rápidamente. A partir de abril ya se frena la licuación de los jubilados. Pero bueno, obviamente el gobierno está pensando, bueno, que si mantenía la ley anterior, el año que viene recuperaban fuerte los jubilados y bajaba la inflación, se recuperaba la recaudación previsional y se recuperaban los empleos, que es lo que todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere. Entonces suspende, pero lo hace por decreto y mantiene un decreto. Bueno, pero a ver, vayamos, vos hiciste un diagnóstico impecable de cómo fue, pero esto viene de antes. Cuando fue el fallo Badaro, que la Corte dice que hay que reconocer el 82%, Cristina Kirchner lo vetó. La ley salió del Congreso también. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el sistema previsional está quebrado. Entonces, si en aquel momento el kirchnerismo estuvo en contra de establecer una movilidad distinta, y después Alberto Fernández, en la cuarta administración kirchnerista,
sabiendo que los jubilados estaban perdiendo, dejó esa fórmula de movilidad, que antes de que la suspendiera, la movilidad en el año había subido, digamos, había representado el 110% y la inflación el doble, 245%. Entonces la licuación de los saberes del año 2023 fue escandalosa. Muy grande. Y ahí nadie decía nada. No, muy grande, pero de nuevo, vuelvo con esto, ¿no? ¿Vos crees que en algún momento el Congreso va a tener que tratar una ley? Porque si no se va a comer un montón de juicios. El Estado, que no es mi ley el Estado. Por supuesto, pero ¿sabes qué? Digamos, el Estado somos todos. Este gobierno lo que hizo fue incorporar en la ley bases un capítulo de reforma previsional y el Congreso no quiso tratarlo. Entonces, dicta el DNU, establece una mejora importante para que en la fórmula esté el componente de la inflación, da un bono y el radicalismo, sabiendo de la fragilidad y la fragmentación que hay en el Congreso en todas las bancadas, igual avanzó queriendo decir, nosotros podemos torcerle el brazo al gobierno. Y ahora el radicalismo está pagando los costos de esas malas decisiones, porque la verdad que el bloque está totalmente ¿Cómo se explica? partido. Yo creo que de todas maneras en la fórmula de movilidad en algún momento, insisto con esto, porque si se termina la inflación en la Argentina, los asalariados lo que esperan es ganarle a la inflación, tener ingresos mayores que la inflación. Si a los jubilados los dejas ajustando por inflación, no recupera más. Están en el menor nivel de los últimos 7 años. Entonces, en algún momento el Congreso va a tener que discutir si la fórmula de movilidad incorpora un poquito también de aumento salarial o de aumento de recaudación previsional para que el jubilado pueda salir del menor nivel. No es culpa de Milei el menor nivel. No. Es Macri, Alberto Fernández y parte también del inicio del gobierno, de la licuación del inicio del gobierno. Vos tenés como economista muy claro que no es solamente la recomposición de la fórmula, sino también es la cantidad de trabajadores que son informales, la cantidad de trabajadores que no hicieron aportes y que entraron, como vos decías, con una moratoria que hoy representa que 7 de cada 10 de los jubilados de estos años se jubilaron por moratoria sin haber realizado aporte. ¿Y sabés qué? Cobran la jubilación mínima. Entonces, ¿qué tipo de jubilación tenemos en la Argentina? Tenemos una jubilación de hambre, ¿pero por qué? Porque fueron decisiones sobre el sistema previsional mal tomadas. Se achicó la pirámide, no importa el que trabajó 30 años y aportó un montón de plata, va a cobrar menos de lo que corresponde. Todo eso hay que discutirlo en una ley que tenga todas las miradas, como quiso hacerlo el gobierno en la ley bases. Esperamos un segundito porque ahora vamos a seguir dialogando con la diputada Silvana Giudice. Está el tema de qué pasa con diputados que votan de un lado y después se dan vuelta, digamos, eso llamaba la atención en su momento con otros gobiernos, llama la atención ahora. Y después hay otros temas. Los 100.000 millones de pesos de fondos reservados para la CIDE. Y el tema de la restricción del acceso a la información, que ha generado también, tengo entendido, un debate interno fuerte dentro del PRO.